Bueno. Bueno, ahí dimos inicio a la grabación. Voy a compartir pantalla para iniciar esta capacitación en el marco del proyecto Así son los suelos. Esta es la séptima edición del programa. Suelos saludables, futuro sostenible es el lema que hemos elegido junto con las instituciones que nos acompañan, que son el INTA, la Asociación Argentina de Ciencias del Suelo y FAO Argentina. Y le damos Sí, mi especialmente amor. las gracias a nuestros sponsors, Galicia, Bamba, Steel, Santander y Profértil. Todos ellos, muchas gracias por hacer posible este programa. Y recordamos, para ponernos en contexto, que estamos entre la segunda y la tercera etapa, ¿no es cierto?, del proyecto, que es la realización de los trabajos y las capacitaciones. Hace poco tuvimos una capacitación con el área de comunicación en la cual nos contaban cómo hacer trabajos por escrito y cómo hacer buenos videos que sean atractivos y pintorescos. Bueno, y hoy está el equipo de investigación y desarrollo a darnos una base teórica, científica, de lo que es el carbono en el suelo. Eh, los invitamos de paso también a seguirnos en nuestras redes, en Instagram, en Facebook, y así tienen alguna consulta, escribirnos a los suelos de mi país, @crea.org.ar. En primer lugar, vamos a darle la bienvenida a Gonzalo Berongaray, que es ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional de La Pampa, magíster en Ciencias del Suelo de la UBA y PhD de la Universidad de Amberes, Bélgica. Gonzalo es investigador del CONICET en el ICI Agro del Litoral, líder del área de lechería y de la mesa de carbono de CREA, y trabaja en temas relacionados al carbono en el suelo. Gonza, muchas gracias por aceptar participar de esta capacitación y te escuchamos. Espera que dejo de Sí, compartir pantalla. bueno, gracias a vos, Nacho, gracias a todo el equipo de Así son los suelos, a todos los que están participando. Perdón que me está fallando bastante la cámara, así que quizás la tenga que apagar un rato, porque si no los va a distraer mucho. Em, Quiero, antes de comenzar, bueno, como decía, agradecer y para mí, sinceramente, todo un desafío, ¿no? Estar ante tanta gente y tanto público tan curiosos por el suelo y poder transmitirles un poquito sobre la importancia del carbono orgánico o la materia orgánica, que ya vamos a ver, que son lo mismo. Ayer mientras preparaba la charla, yo muy científico, armando unas figuras con muchos datos, mi mujer me dice, mostrásela a tu hija, a Margarita de 8 años, a ver si entiende algo lo que le estás mostrando. Y ahí, bueno, dije, no, la verdad que tengo que aprender a comunicar a chicos de escuelas, así que bueno, agradezco también a mi hija que me estuvo dando una mano para poder mejorar la presentación. Che, bueno, ahora sí voy a pasar a compartir pantalla. Este, mm, y les pido disculpas desde ya, porque para mí, como les digo, es todo un desafío poder transmitir estos mensajes. Bueno, gracias Nacho por la presentación. Básicamente, yo quería comenzar con esta placa, básicamente para comentar que la humanidad hace unos 10.000 años que comenzó a hacer agricultura, ¿no? Y desde hace unos 10.000 años venimos en íntimo contacto con el suelo para producir alimentos. Seguramente han escuchado muchísimas veces sobre esto, los beneficios que ha traído al ser humano, a las sociedades, el hecho de poder hacer agricultura, de pasar de ser nómades a poder ubicarnos en ciudades, todo el desarrollo cultural que eso ha generado. Y bueno, y con esto hemos tenido un vínculo muy cercano con el suelo y con todo el ambiente, ¿no? Manipulándolo. La Tierra nos ha dado mucho durante estos últimos 10.000 años y nosotros estamos aprendiendo a cuidarla porque la verdad es que los últimos años que hemos crecido enormemente como población, también la Tierra ha sufrido
eh, las consecuencias de haber avanzado sobre la tierra y hacer un uso intensivo del suelo. Así que bueno, estamos en una época de aprender a cuidar la tierra, a volver un poco a las raíces y mi intención es poder dar algunas formas, poder entender y dar algunas herramientas de cómo podemos cuidar un poquito más el suelo. El tema que me toca hoy es el carbono orgánico del suelo, seguramente lo han escuchado así. Otra forma o sinónimo es materia orgánica, durante muchos años llamamos a esto materia orgánica o humus. De hecho, humus fue una palabra que se usó hace 2000 años. Los primeros escritores y poetas romanos, perdón, los primeros agrónomos romanos llamaban al suelo humus, y los suelos que eran más fértiles tenían más humus y los suelos menos fértiles tenían menos humus, sin saber mucho de qué se trataba. Después fuimos entendiendo que el humus era una parte del suelo, no era todo el suelo, era una parte. Y que esa parte estaba, después empezamos a entender que ese humo estaba compuesto por un elemento fundamentalmente que era el carbono. Casi todo el humo, casi toda la materia orgánica está compuesta de carbono y por eso llamamos carbono orgánico del suelo a la materia orgánica o al humus como si fueran prácticamente sinónimos. Aunque cuando hablamos de carbono, como les digo, es una partecita de la materia orgánica. De hecho, durante muchos años digamos, el carbono es un elemento de vida, el carbono está en las plantas, el carbono está en la atmósfera, a través del proceso de fotosíntesis las plantas toman ese carbono, muere y pasa al suelo, y es la forma de energía de vida que tienen los microorganismos en el suelo y las plantas. Entonces es sinónimo de vida. Em, y la materia orgánica tiene un rol muy importante. Es eso negro que vemos, acá hay otra foto, ¿no? ¿Qué es la materia orgánica? Es todo eso que vemos más oscuro en el suelo, en las capas más superficiales y con menos proporción en las capas más profundas. Esta figura muestra, digamos, el porcentaje de materia orgánica de un suelo en función de la profundidad de ese suelo y vemos que esta curva, digamos, acá tenemos mayor contenido y como vemos en la foto, este color oscuro que es la materia orgánica va desapareciendo cuando nos vamos a mayores profundidades. Em, es relevante porque es muy importante para el suelo, le otorga estructura. Un suelo que tiene mucha materia orgánica es un suelo saludable, un suelo que respira, un suelo que tiene capacidad de absorber agua, pero también es muy importante para las plantas, es la reserva más importante de nutrientes que tienen los suelos. Eh, Hay un nutriente que es fundamental para las plantas, que es muy importante, que es el nitrógeno, y el 95% del nitrógeno está dentro de la materia orgánica, o sea, casi todo el nitrógeno está en la materia orgánica. Entonces es fundamental para para el crecimiento de las plantas. Em, ¿Cómo se forma la materia orgánica del suelo? Bueno, básicamente a través de residuos orgánicos, ¿a qué llamamos los residuos orgánicos? Bueno, las malezas que se mueren, las partes aéreas, las raíces de esas plantas que crecen espontáneamente en un lote agrícola, pero también en un pastizal, o los rastrojos de los cultivos. ¿Qué llamamos los rastrojos? Cuando un cultivo se cosecha, todo lo que queda, la parte aérea, las raíces, este, todo eso que es rastrojo se muere, o la bosta de los animales, todo eso se empieza a descomponer. Se descompone primero un poquito y después se descompone mucho y forma este material que está muy descompuesto que se llama humus, que tiene un color oscuro. Si ustedes han hecho seguramente algún compostaje, ¿no? Han visto que eso se torna un color oscuro. eh, y fíjense la diferencia, ¿no? Un suelo sin materia orgánica tiene un color claro y un suelo con materia orgánica empieza a ser una mezcla de estos dos colores, de este negro y este color ocre, como veíamos en la foto, en la imagen anterior, ¿no? Donde teníamos este color ocre sin materia orgánica y este color más oscuro con mucha materia orgánica. Entonces, así es como se forma la materia orgánica, básicamente a través de procesos de descomposición de todos estos materiales. ¿Y quién descompone todo esto? Los microorganismos. Primero,
algunos pequeños animales, insectos, después actúan las lombrices y después aparecen los microorganismos como los hongos y las bacterias, descomponiendo cada vez en formas más chiquitas este material. Fíjense, ¿por qué es importante la materia orgánica? Como les decíamos, es sinónimo de vida. Acá tenemos un suelo con muy poquita materia orgánica y un suelo con mucha materia orgánica más oscuro, donde acá las plantas pueden desarrollar y crecer normalmente, donde las raíces pueden desarrollarse. En un suelo con poca materia orgánica hay poca vida, hay pocos microorganismos, las raíces no funcionan bien, fíjense, tiene partes que están muertas, la planta no crece bien. En cambio, un suelo rico en materia orgánica hay vida, hay plantas que crecen, hay raíces que se desarrollan. Entonces, la materia orgánica tiene un rol muy importante para el crecimiento de las plantas. También, fíjense, como les decía, otorga propiedades a los suelos que son capaces de absorber agua. Fíjense, un suelo sano, con mucha materia orgánica, forma estructuras, forma agregados, que permite que el agua penetre, y el agua, sobre todo, fíjense, imagínense, ahora venimos de una seca importante, llueve mucho, y el agua puede tener dos caminos, o se va, no entra en el suelo, sino que se escurre y produce erosión, produce inundación, porque este agua se empieza a acumular o acá arriba o va hacia zonas más bajas, o el agua puede penetrar y entrar en los suelos y almacenarse en capas más profundas. Entonces, la materia orgánica tiene un rol muy importante en el movimiento del agua. Bien, fíjense, acá hay suelos compactados, suelos con poca materia orgánica, fíjense el color clarito. Esto es lo que ve cuando uno clava la pala, empieza a ver estas estructuras que le llamamos, que no son estructuras deseables, porque no permiten el movimiento de agua. Fíjense que aparecen estas láminas que son láminas muy duras, muy compactadas, donde el agua no permite, el agua no penetra, sino que empieza a irse para los costados, y a producir erosión o encharcamientos. Fíjense, este es otro ejemplo de malos ejemplos de estructuras, ¿no? Estructuras que le llamamos laminares, porque son como láminas que se ubican horizontalmente en el suelo. Entonces, hablamos un poquito de qué es la materia orgánica, lo importante que es la materia orgánica, y vamos a hablar un poquito de un proceso que le llamamos el balance de carbono. ¿Y qué es esto del balance de carbono? Seguramente lo han escuchado. El balance es un balance siempre entradas y salidas, siempre entra algo y sale algo. Entonces, yo les comentaba, el carbono es un elemento de vida, el carbono está en la atmósfera. Las plantas toman dióxido de carbono a través de la fotosíntesis, que es esta molécula, y las plantas mueren. Parte de ese dióxido de carbono vuelve con la respiración de la respiración de las plantas, pero gran parte se almacena acá, en las partes verdes de las plantas. Eventualmente estas plantas se van a cosechar, este es un maíz, y cuando está pronto a cosecharse, la planta muere, porque son anuales, todos los años nacen y mueren. Este, y esta muerte del material vegetal es la entrada de carbono al suelo, ¿no? Es la entrada de materia orgánica al suelo. Luego los microorganismos van descomponiendo este material y cuando descompone, cuando se alimentan los microorganismos, al igual que nosotros, los microorganismos respiran. Y a eso le llamamos respiración microbiana. O sea, respiran y ¿qué respiran? Respiran dióxido de carbono. Y se vuelve un ciclo. Y el balance, como les decía, es un balance entre entradas y salidas, entre lo que entra y lo que sale. Lo que entra por los residuos de los vegetales y lo que sale por la respiración microbiana. Uno puede manejar las dos cosas. Uno podría aumentar, por ejemplo, la cantidad de residuos que entran, y ya vamos a ver cómo, y uno podría de alguna manera también afectar la respiración microbiana, y uno podría saber si que los microorganismos respiren mucho o respiren poco. Y vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, yo les decía, el balance de carbono no es más que, o el balance de materia orgánica no es más que el balance entre entradas y salidas.
Un balance es entradas menos salidas. Y a esto llamamos balance entonces de carbono del suelo, ¿no? Balance entre lo que entra y lo que sale al suelo. Simplemente eso. Después Pablo le va a estar hablando un poquito más de lo que es un balance de carbono de una empresa, que tiene en cuenta no solamente lo que entra y sale en el suelo, sino también puede entrar las salidas en dióxido de carbono equivalente, ya Pablo Cañada les va a explicar qué es esto, de otros gases de efecto invernadero que tanto nos interesan este, para el tema de cambio climático, ¿no? Entonces puede venir un gas que se llama nitroso, el dióxido de carbono, que puede salir de la quema de combustibles fósiles, el metano de las vacas, pero también se puede absorber, más allá de lo que podemos tomar en el suelo, lo que puede aparecer como entradas de carbono en un árbol, por ejemplo, una forestación. Y esto le llamamos balance de carbono de una empresa. Entonces, un establecimiento, un campo agrícola, ganadero, lechero, lo que sea, puede hacer su propio balance de carbono. Y hay otro concepto que Pablo les va a explicar un poquito más, que es la huella de carbono. Y la huella de carbono generalmente hablamos de un producto, ¿no? Estamos hablando del maíz, ¿no? Pusimos la planta de maíz como ejemplo. Cuando producimos el maíz tenemos un balance de carbono en el suelo, pero también salidas por la aplicación de un fertilizante, la salida del dióxido de carbono por el tractor, pero también cuando se produjeron todos los insumos que necesita el campo en las fábricas, ¿no? Por ejemplo, que tuvieron que producir un insumo que necesitaba este productor, bueno, hubo emisión de CO2, hubo emisión de nitroso, también por los camiones que transportaron todo hacia el campo, y una vez que se cosechó el maíz, hubo que trasladarlo hacia una fábrica y esa fábrica también emitió, hasta que todo eso llegó a un supermercado que me puso un plato de polenta, ¿no? En un restaurante, por ejemplo, o un paquete de polenta en un supermercado. O sea, todo esto salió de un maíz, pero la huella de carbono generalmente está asociada a un producto, por ejemplo, un plato de polenta, todo lo que hubo de emisiones hasta llegar a tener, o balance, que hasta tener ese plato de polenta. Pero bueno, volvamos un poquito a nuestro balance de carbono en suelo, ¿no? Dijimos, la materia orgánica o el balance de carbono es lo que entra menos lo que sale, ¿no? Y entonces vamos a ver qué es lo que entra. Entonces lo que entra, recién les comentaba, son lo que llamamos los rastrojos, lo que queda después de cosechamos un cultivo. Entonces fíjense, un maíz, acá tenemos un maíz, un trigo, una soja, fíjense acá tenemos una persona, fíjense ya el tamaño que tienen estas plantas. Una planta de maíz, el tamaño que tiene, el trigo, el tamaño que tiene, una planta de soja. Y ustedes se van a imaginar ya viendo el tamaño de cada uno, cuál va a ser el que va a aportar más, el que va a aportar más rastrojo, más materia orgánica. Fíjense, ¿cuánto rinde un maíz? 8.500 kilos, más o menos. 3.000 kilos promedio un trigo, 3.500 kilos promedio una soja. ¿Y cuánto deja de rastrojos? O sea, lo de aéreo, lo que vemos acá arriba, más las raíces. 13.000 kilos deja un maíz, 9.000 kilos un trigo, 7.000 kilos una soja. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando uno elige un cultivo, uno puede elegir entre hacer maíz o hacer soja. Uno eligiendo el cultivo, elige cuánto quiere que entre de carbono al suelo, ¿no? Entonces uno puede elegir cuánto carbono quiere que uno entre. Este, y las salidas, fíjense, las salidas dependen de muchas cosas. Acá hay una función, ¿no? Una función que está en función de, la salida está en función del contenido de materia orgánica, de la temperatura, de la humedad del suelo, del contenido de arcilla. Y el contenido de arcilla del suelo, que es una partícula que hay en el suelo, uno no lo puede cambiar. La humedad del suelo y con riego, uno riega, o uno podría decir, bueno, uso cultivo de cobertura, no uso, entonces mantengo la humedad, uno podría manejar un poquito la humedad. La temperatura, uno podría manejarla, si, con o sin cobertura, y la materia orgánica, que es el factor más importante. Fíjense, esto es el porcentaje de materia orgánica de un suelo entre 1 y 3%, y cuánto rastrojo yo necesitaría para equiparar esta salida. Fíjense que cuanto más materia orgánica tiene un suelo, más grande es la salida. Entonces un suelo de 1% de materia orgánica yo necesitaría poner unos 8.000, 9.000 kilos de rastrojo. Un suelo de 3% de materia orgánica uno necesita poner 22.000 kilos de rastrojo. O sea, cuanto más grande
cuanto más materia orgánica tiene ese suelo, más le tengo que dar de comer. Bien. ¿Y cómo son cuánto porcentaje de materia orgánica tienen los suelos en Argentina? Bueno, eso depende, fíjense, hay mapas, y hay un mapa más actual, pero fíjense, hay suelos que tienen más materia orgánica acá en el sudoeste, perdón, sudeste de la provincia de Buenos Aires, que son suelos muy húmedos y muy fríos, pues la temperatura maneja mucho esto. Tenemos más materia orgánica. Y en el norte, hacia el norte hay un poquito menos, salvo que aumenta la lluvia, y hacia el oeste, que hay menos lluvias, hay menos materia orgánica, porque básicamente hay menos entradas, menos crecimiento vegetal, menos entradas. Entonces, en líneas generales, uno ve que a medida que aumentan las lluvias, estas son las precipitaciones, aumenta el contenido de materia orgánica de los suelos. Y por otro lado, cuando aumenta la temperatura, perdón, esto aumenta la temperatura, uno tiene menos materia orgánica del suelo, porque básicamente los microorganismos trabajan más y se comen más materia orgánica. Entonces, suelo más frío, menos actividad microbiológica, menos microorganismos descomponiendo. Cuanto más temperatura, más microorganismos descomponiendo. Yo hago siempre un ejemplo de por qué tenemos heladeras. ¿Por qué ponemos la carne en la heladera? ¿Por qué no la dejamos la carne afuera? Porque si la ponemos en la heladera baja la temperatura, ¿no? Y la descomposición es más lenta. Si uno deja 3 meses la carne en la heladera, se va a pudrir, se va a descomponer. Si uno deja la leche abierta 3 meses en la heladera, se pone fea, se descompone. Pero un par de días en la heladera, 3, 4 días, no pasa nada. Porque hay menos temperatura y los procesos de descomposición son más lentos. Uno deja la carne afuera o la leche afuera, en un día se echa a perder, ¿no? En 2 días se echa a perder porque hay más temperatura, todos los procesos de descomposición son más rápidos. Entonces, cuanto más temperatura, la descomposición es más rápida, los microorganismos consumen más, y hay menos contenido de materia orgánica. Entonces, esto es un poco lo que venía a traerles sobre materia orgánica, sobre carbono, los procesos, las entradas, las salidas, la importancia, y brinda muchos servicios, ¿no? La materia orgánica brinda muchos servicios. Este es un gráfico de la FAO, de las funciones del suelo, y hay muchos que tienen que ver, como fíjense, la herencia cultural, porque preserva, los arqueólogos lo saben muy bien, suministra materiales de construcción, porque la arena, la madera, ¿no? Base para la infraestructura. em, pero fíjense también, hay muchas cuestiones que tienen que ver con la materia orgánica. Regulación del clima, ¿no? Hablamos de que entre o no agua en el suelo. Todo lo que tiene que ver con la reducción de contaminantes en el suelo. La materia orgánica es un gran filtrante de todo el agua que llega hacia las napas. Es retención de carbono, ¿no? Materia orgánica y carbono son sinónimos, entonces ese carbono se almacena en el suelo, ¿no? Y no está en la atmósfera dando vuelta. Entonces, tiene muchos beneficios la materia orgánica y agrega muchos servicios y funciones al suelo. Bien, con esto eh, quedan algunas diapos más. Con eso creo que ya cerramos, pero bueno, quería pasar algunos ejemplos más de algunas cuestiones que hoy se están trabajando en agricultura respecto a entradas, ¿no? Ya hablamos mucho de los residuos vegetales, pero hoy los cultivos de cobertura tienen esa función, ¿no? Aportar más entradas de carbono al sistema, las enmiendas orgánicas, ¿no? Ya sea restos de industrias, de procesamiento, lombricompuestos, la bosta de los animales, hay efluentes industriales orgánicos que hoy se están usando como fuentes de enmiendas orgánicas, restos de la industria camaronera, de la industria pesquera, de industrias muy diversas, ¿no? De molienda de maíz, etcétera. Em, y bueno, acá volví de nuevo a la figura, pero básicamente este, con esto quería cerrar, y agradecerles nuevamente por el tiempo. Y después quedamos dispuestos para algunas preguntas. Gonza, buenísimo, súper claro, súper interesante y te agradecemos un montón esta presentación.
Eh, los invitamos, si alguno quiere hacerle preguntas a Gonzalo ahora, se puede poner en reacciones, levantar la mano y ahí podemos hacer la pregunta a viva voz o por el chat, como prefieran. Durante la presentación no hubo preguntas. No sé si ahora hay alguna pregunta, si prefieren guardarla para después de la exposición de Pablo, que es el segundo expositor. Bueno, vamos a la segunda presentación y sí los alentamos a hacer sus preguntas en el chat o levantando la mano. ¿Eh? Vamos a presentar a Pablo y voy a compartir de vuelta pantalla un segundo. Bueno, gracias Pablo por sumarte. Pablo es ingeniero agrónomo, graduado de la Facultad de Agronomía de la UBA, docente también hoy en FAUBA, y es técnico y líder de proyectos en el área de ambiente en la Unidad de Investigación y Desarrollo de CREA. Este también es su Instagram para que lo podamos seguir. Pablo, muchas gracias por sumarte. Buenas tardes a todos, gracias Nacho. Al contrario, un placer la invitación. Mientras voy compartiendo, me sumo a al desafío que mencionaba Gonzalo con poder transmitir estos conceptos en forma sencilla. Eh, Nada, como parte del equipo de investigación y desarrollo, por ahí estamos más acostumbrados a tener charlas complejas o difíciles, que a veces no son ni necesarias, ¿no? Pero bueno, este ejercicio estuvo bueno. Y, y también tengo una experiencia parecida a la de Gonzalo que ahora les voy a pasar a contar cuando esté en la presentación. Bueno, un poco lo que quería mostrarles es gestión de carbono, un poco saliendo del suelo, pero interaccionando con el suelo, como les mostraba Gonzalo en los conceptos, pero ya en sistemas productivos, ¿no? Y, y antes de arrancar con eso, me propuse como objetivo que poder, poder mostrarles cómo identificar las diferentes fuentes de emisión y absorción de gases de efecto invernadero, principalmente carbono, en los sistemas agropecuarios. Y para ello lo dividí en tres grandes grupos, la presentación corta, pero en grandes grupos. Unos conociendo las métricas del carbono, tenemos que saber y nivelar un poco cómo se mide, qué se mide, es medido, es estimado, algunos conceptos que son los que nos permiten entender la temática. El otro concepto un poco que anticipó Gonzalo es del productor a la góndola, ¿sí? No voy a hablar de huella de carbono, pero sí lo que es el concepto de huella de carbono y cómo se vive día a día. Y después sí el rol de las producciones agropecuarias, ¿no? Como para ir ya cerrando con los sistemas productivos. Si, si voy empezando un poco sobre nivelación y cómo se atiende el tema de gases de efecto invernadero, para mí hoy, y viendo en el chat que muchos son docentes, la primera bibliografía y la más importante hoy que pueden tener a nivel país es el inventario de gases de efecto invernadero de la Argentina, ¿sí? Ese inventario tiene toda la información de Argentina sobre gases de efecto invernadero, dividido por actividades, por capítulos, por diferentes gases, etcétera, etcétera. La verdad que hoy creo que es la fuente bibliográfica más contundente que tenemos. Después de ahí se pueden desprender un montón de cosas, pero creo que para dar el primer paso sin tener información previa iría directamente ahí. Y este es un diagramita muy sencillo, ¿sí? Donde para que entendamos fácil hacer una estimación de emisión de gases de efecto invernadero, de secuestro, es exactamente lo mismo. Es muy matemático, ¿sí? Lo que hace el inventario es contabilizar, hace una contabilidad de lo que sucede en un país. Y para hacer esa contabilidad, más allá de tener fuentes, metodología, un montón de cosas que están explicadas, hay dos cosas que son muy sencillas. Uno es el factor de emisión, ¿sí? Es decir, un valor que se le atribuye a una actividad, un proceso, un individuo. Yo puedo dar el ejemplo de un rumiante, una vaca, que tiene un factor de emisión tal cantidad de metano por kilo de peso vivo o por individuo. Y eso después se multiplica por la cantidad de vacas que hay en la Argentina. Así de sencillo. Factor de emisión, cantidad de animales, ¿sí? Puede ser lo mismo en cerdos, puede ser exactamente igual en un factor de emisión para la producción de energía eléctrica
por eólica o por hidroeléctrica, y después se multiplica por la cantidad de megawatts generados, ¿no? Realmente es muy sencillo, y eso después termina en una sumatoria. Bueno, todo lo que hace el país, todas las fuentes, todas las actividades, se suma y termina en el número final de la Argentina. Este concepto es el que se aplica en cualquier escala, desde a nivel país hasta a nivel una empresa, a nivel una actividad, a nivel un proceso, etc. Por eso me parecía interesante que lo tuvieran como bibliografía y como concepto para lo que viene a continuación. Y acá lo pongo como conociendo los gases. Uno, es fácil hablar de dióxido de carbono, ¿sí? El dióxido de carbono, yo trataba de asemejarlo a algún archienemigo, a algún villano favorito, pero probablemente lo conozcan por el lado bueno, o antiguamente se lo conocía por el lado bueno, que es la fotosíntesis, ¿no? Dióxido de carbono, en todo proceso de fotosíntesis que se les enseña a todos los alumnos en las escuelas primarias y secundarias en diferentes niveles, todo el sistema vegetal toma dióxido de carbono, en el proceso de fotosíntesis libera oxígeno al ambiente. Buenísimo, esa es la parte buena del dióxido de carbono. Pero, lamentablemente, o recientemente, en los últimos 20, 30 años, surge la otra cara del dióxido de carbono, que tiene que ver con los gases de efecto invernadero, es decir, el aumento de gases de efecto invernadero en la atmósfera genera esa barrera tipo esponja que hace que los rayos del sol tengan menos reflectancia, salga menos y se conserve calor dentro de la Tierra. Es decir, hoy el dióxido de carbono tiene dos caras, ¿no? La cara conocida, buena, y una cara que por ahí no es tan amigable. Pero no es el único, no es el único gas que hay en la atmósfera, el dióxido de carbono. De hecho, a mí incluso me sorprendió, no era un entendido de cuántos gases hay en la atmósfera, pero bueno, hay nitrógeno, yo eso sí sabía, nitrógeno y oxígeno, que son los dos de mayor cantidad, y después el resto de los gases de efecto invernadero son muy minoritarios, ¿sí? Son 0,07% lo que hay. Sin embargo, son muy importantes por su impacto en ese poder de calentamiento o en ese efecto que produce en la atmósfera, y los dos principales, ¿sí? Luego del dióxido de carbono per se, es el óxido nitroso y el metano, ¿sí? Algo introdujo Gonzalo. Y para mí lo más importante de esto es de ahora en más es que identifiquemos dónde tenemos esos gases, qué tipo de actividades tienen y qué impacto tienen esos gases en los sistemas, ¿no? Nosotros orientado al agropecuario, pero después va a ser fácil llevarlo a cualquier otro sistema de producción o proceso productivo. Y acá, antes de ir un poquito más adelante, también el dióxido de carbono nos empieza a jugar una pasadita diferente, y es un poco esto de la nivelación para poder entender, o el día de mañana entiendan títulos o se cuestionen cuestiones, cosas. El dióxido de carbono, probablemente todos tengamos en claro que es una molécula, ¿no? Una molécula que estábamos hablando en situación gaseosa. Gonzalo nos estuvo hablando del carbono en el suelo, y eso también es una molécula, es una composición. Pero después existe la parte contable, esa parte que donde yo arranqué diciendo los inventarios de un país o la forma en que un país cuenta esto es una cuestión contable. Cuenta todo lo que pasa, lo suma y lo pone, ¿no? Y en esa cuestión contable existe lo que se llama el equivalente de dióxido de carbono, ¿sí? Donde ya no es una molécula, es una cuestión contable. Tenemos que buscar la forma de poder, en la jerga nuestra, contar peras y bananas juntas. Peras, bananas y manzanas tienen que estar todas juntas, porque es la única manera de que en el mundo nos podamos comparar con algo, con un único valor, con una única métrica. Entonces, a nivel mundial decidieron comparar peras, bananas y manzanas, que sería nuestro equivalente de poder comparar dióxido de carbono, metano y óxido nitroso. Y de eso sale lo que se llama el dióxido de carbono equivalente. Y ahí vamos un pasito más, que seguramente algo hayan escuchado. 273 veces es el impacto que tiene el óxido nitroso en equivalentes de dióxido de carbono. No es que el óxido nitroso se transforma en dióxido de carbono, es que el impacto que tiene en la atmósfera con respecto al calentamiento global es 273 veces superior al dióxido de carbono. Es decir, si yo multiplicara el dióxido de carbono por 273, tengo un impacto de óxido nitroso. Equivalente o de igual forma puedo hacer con el metano,
que es de 29 veces cuando se trata de quema de combustible fósil, y de 27 veces cuando se trata del metano entérico, que es el metano de los rumiantes de las vacas. Es decir, de aquí surge que, si yo tengo, por ejemplo, una vaca y una molécula de dióxido de óxido nitroso, y quiero saber cómo sumarlas, tengo que decir, ok, bárbaro, un metano 27 veces, un nitroso 273, la suma de ambas me da dióxido de carbonos equivalentes, ¿sí? Y eso a nivel, como les comentaba, a nivel contable, es válido y está buenísimo porque permite tener acciones a nivel mundial. El tema es qué pasa cuando yo miro mucha información o mucha bibliografía y está todo en equivalentes, donde desconozco cuál es realmente el gas que ocasiona ese origen de impacto ambiental. Si yo tengo todo en equivalentes, desconozco si es metano, si es dióxido de carbono, es decir, cuál es la molécula realmente que está ocasionando esto, y ahí es un poco donde quiero orientar la charla, ¿sí? Entonces, principalmente, algunos mensajes claves con esta primera parte. Los diferentes gases tienen características diferentes y tienen fuentes de origen diferentes, ¿sí? O sea, cada gas proviene, ¿sí?, y se procesa en la atmósfera y en la naturaleza de diferentes maneras. Como les decía, para simplificarlo a nivel mundial, se contabilizan equivalentes de dióxido de carbono, aunque cada vez es más enfático, sugerente, ¿sí?, el poder identificar individualmente cada gas y accionar en cada uno en particular, ¿sí? Y ahora vamos cada vez más cerca, ¿sí? Yo imaginaba ustedes docentes y alumnos, ¿no?, y estudiantes, primario, secundario, diciendo, bueno, ¿y qué tiene que ver todo esto con mi vida? Y uno dice, bueno, el plato de comida que uno tiene, el alimento que tiene todos los días, ¿de dónde proviene, no? Y, y es más, no solamente de dónde proviene, sino que la Sociedad Argentina de Pediatría cada vez enfatiza más la necesidad de actividad física y menos consumo de sal, y una dieta balanceada, donde la dieta balanceada estamos hablando de que la mitad de la ración del plato tiene que ser frutas y verduras, ¿sí? Después, lo que es hidratos de carbono y productos de diferentes orígenes proteicos, proteína animal, ¿no? Principalmente, todos estos, o sea, fácilmente ya 3/4 partes del plato tiene que ver con alimentos que vienen del sector agropecuario, ¿sí? Con lo cual, ahí ya empezamos a introducir que nuestra vida sí tiene que ver con el sector agropecuario y sí tiene que ver con los gases de efecto invernadero. Y acá viene mi anécdota, pero ¿de dónde vienen estos alimentos? Y uno o por lo menos yo como agrónomo lo tomo siempre como obvio de dónde viene la leche, es conocidísimo de dónde viene la leche, hasta que me enfrenté con mi hijo mayor, que hoy tiene 10, pero en su momento tenía 5 años, y le pregunto, ¿y de dónde viene la leche? Estábamos en la góndola del supermercado, y me responde, del súper. Sí, sí, pero ¿de dónde la saca el súper? En ese momento, pero parecía casualidad, viene el repositor y pone Sayete en la góndola, el chico la trae. Sí, sí, Ramiro, perfecto, pero ¿quién se la da al chico? El súper, papá. El súper se la da al chico, el chico la repone. Y ahí me di cuenta que no sabía de dónde venía la leche. ¿Sí? Claramente. Esa situación claramente parece muy sencilla y muy absurda, por decir una forma. A mí me sorprendió un montón cuando empiezo a viajar por diferentes lugares en mi trabajo profesional y empiezo a consultarle a la gente en los pueblos si saben o tienen interacción con el agro, con el campo. Estamos hablando de Trenquelauca, 9 de Julio, Pehuajó, Carlos Casares, gente que vive en el pueblo y no conoce el campo, y no conoce de dónde provienen sus alimentos. Y ahí empecé a prestar muchísima más atención al tema, realmente. Entonces, ¿de dónde viene nuestra comida, no? ¿Y cuál es la relación con gases de efecto invernadero? Es así, voy a ir de atrás para adelante. La comida llega a las casas en bicicleta, caminando, algunos en autos, pasamos, compramos cosas y llegamos, ¿no? Diferentes maneras, pero van con uno de alguna forma. Puede venir del supermercado, la góndola, puede venir del típico nuestros negocios, ¿no?, de verdulería, frutería, almacén de barrio, algo un poco más chico.
En el caso de que llegue al supermercado, muy probablemente, o uno de los caminos es que sea un producto procesado, que haya tenido algún tipo de procesamiento industrial, y obviamente esa industria lo envía en un transporte a las góndolas, ¿sí? Incluso el propio supermercado tiene su propia logística. A esas industrias, o esa verdulería, carnicería y demás, también llega con un transporte, se movilizó, y todo eso viene del sector agropecuario. El sector agropecuario, por supuesto, distribuido en mucha parte del territorio argentino. Si nosotros vemos ese proceso, desde que se produce hasta que llega a nuestro plato, todo lo que tenga que ver con transporte, logística y uso de combustible fósil es generador de dióxido de carbono. La quema de combustible fósil genera dióxido de carbono. Es decir, todos los kilómetros que recorre un producto desde el interior de la provincia hasta la ciudad de Buenos Aires, o un producto que viene del NEA, viene a la provincia de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires va a la góndola, o la leche que viene del 9 de julio para ser procesada en General Rodríguez y vuelve en un sachet a 9 de julio, todo eso es quema de combustible fósil, ¿sí? Con lo cual, acá tenemos algunas cuestiones muy simples. Comer sano, reducir y reciclar es algo simple y no depende de nada externo, es muy propio, ¿sí? Cada uno puede ir haciendo su diferencia en eso. Incentivar el consumo local genera menos transporte. Y no está mal generar menos transporte o cambiar la forma de transporte, porque además de generar menos transporte, también genera economía local, también genera desarrollo de cosas nuevas. O sea, es un cambio conceptual y tiene que ver mucho con cómo lo hace cada localidad, ¿no? Caminar, usar bici, hacer ejercicio, es algo que uno suele dejar de hacer. Incentivar la producción local para reducir la logística, por supuesto. Y ahora vamos al fin llegando cómo se produce, ¿sí? Los primeros van a ser un poco lentos hasta que entendamos la dinámica, ya los últimos son muy repetitivos, pero me gustaba pasar por los 5 sistemas más importantes que tenemos en Argentina. En la foto vemos la producción de grano, lo que estamos viendo es una cosechadora cosechando trigo, ¿sí? Lo que ven es un trigo ya listo para cosechar, son 2 cosechadoras. El primer tema importantísimo, todo uso de maquinaria esquema de combustible fósil, diésel, gasoil, con lo cual genera dióxido de carbono. Entonces, una de las principales cuestiones que tiene el sector agropecuario es la emisión de dióxido de carbono por el uso de maquinarias, ¿sí? Esas actividades son siembra, mantenimiento de los cultivos y cosecha. Son las 3 áreas grandes donde hay quema de dióxido de combustible y dióxido de carbono. Pero además, el uso de fertilizantes, ¿sí? Que es súper necesario para cuidar los suelos, justamente para poder hacer la reposición de nutrientes que los cultivos están extrayendo y son movilizados por grano, genera la emisión de óxido nitroso, ¿sí? Los componentes fertilizantes tienen diferentes procesos, la mayoría en más o menos volumen generan una volatilización del nitrógeno en forma de óxido nitroso. Además, como decía Gonzalo, esta máquina se va a llevar el grano de trigo, pero va a dejar todo el resto, que es lo que llamamos rastrojo, es decir, todo el resto del material seco de la planta queda sobre el lote. Eso cuando empieza el proceso de mineralización, que es la forma en la cual llega al suelo, esos microorganismos empiezan también a generar sobre esos rastrojos óxido nitroso y algunas componentes de metano también. Pero lo más importante es que ese suelo, con esa vida, con ese cultivo, ¿sí? Va a intentar compensar todo eso y va a intentar dejar materia orgánica y carbono orgánico en suelo. En agricultura eso es una batalla, vamos a decirle, muy finita, muy complicada. Realmente que el cultivo secuestre carbono y materia orgánica es muy difícil, lo que mostraba Gonzalo, hace falta mucho rastrojo para que eso suceda, pero es un concepto que podemos decir que el sector lo conoce y está trabajando mucho para poder dar esa batalla y estar en un primer objetivo que sea carbono neutro, es decir, que todo lo que se emite como dióxido de carbono sea recuperado como materia orgánica y carbono orgánico en suelo, es decir, tratar de mantener un balance neutro, ¿sí? Cero. Doy un pasito más y voy a la producción de leche, ¿sí? Donde tenemos acá una hermosa imagen
de la mayoría, el 90% de nuestros sistemas pastoril, de nuestro sistema de producción de leche son pastoriles extensivos. Muy pocos son diferentes, los hay, pero son pocos. Y cuando analizamos esta foto, este sistema de producción de leche, lo primero que tenemos es la vaca y la producción de metano, ¿sí? Hay mecanismos y hay cuestiones que se puede hacer para reducir, ¿sí?, un poco la emisión de metano, pero hay que saber que la emisión de metano es un mecanismo metabólico que tiene el animal que fue el que le permitió evolucionar millones de años. ¿Sí? No podemos evitar que la vaca emita metano. Podemos y tenemos herramientas para que produzca menos metano, pero no cero. ¿Sí? Cero no va a pasar, por lo menos en el largo plazo, en los próximos 20, 30 años. ¿Sí? Además, todas las excretas, ¿sí?, bosta y orina de esos animales, también, al estar en el suelo, generan metano y óxido nitroso. También son nutrientes que vuelven al suelo para ese proceso de mineralización y para enriquecer la dinámica del suelo para poder descomponer materiales. ¿Sí? Es algo que el rumiante toma la fibra, la procesa, pero también hay algo que devuelve. Y también tenemos, ¿sí?, como todo sistema de producción de leche, una necesidad de maquinaria, de generar pasturas, de sembrar cultivos, de cosecharlos en algunos casos, con lo cual hay cierto movimiento de maquinaria que está emitiendo dióxido de carbono. El uso de fertilizantes, al igual que en un sistema agrícola, también pasa en los sistemas de producción de leche. Y después hay una cantidad de procesos que se generan desde el momento donde la leche es cosechada, es decir, desde el momento que el tambo extrae la leche del animal, porque ahí hay uso de energía. Después está el enfriado de la leche, que hay tanques donde la leche permanece más o menos 24 horas. La idea es que no permanezca 24 horas, pero en caso de necesitarla puede llegar, la mayoría de los tambos tienen esa capacidad de almacenamiento. Y después está el transporte de esa leche a las usinas lácteas para su procesamiento. Todo eso, sea por consumo de energía eléctrica o por uso de combustible fósil o por motores de grupos electrógenos para todas las veces que se le corta la luz a los tambos, todo eso estaría produciendo dióxido de carbono. Y la componente importante es que esos sistemas también están en condiciones, ¿sí?, de poder acumular materia orgánica o carbono orgánico en suelo, gracias a que es un sistema extensivo que puede gestionar el suelo, que puede darle vida y seguir adelante. En esta situación, como estamos viendo en pantalla, hoy nos encontramos que hay tambos que pueden estar cerca de ser neutros, algunos pueden estar secuestrando algo y la mayoría todavía no ha llegado a un estado de neutralidad en ese equilibrio de lo que respecta a carbono, ¿sí? Vamos a producción de carne bovina, ¿sí? Y lo llevo rápido, pero porque los sistemas ya empiezan a ser bastante similares. Esta es una foto típica de un sistema de engorde. Lo que ven es una pastura con un hilo eléctrico, si llegan a verlo ahí justito, la línea que pasa por ahí es un hilo eléctrico. Al igual que antes, los animales emiten metano, las excretas emiten metano. También todo este pasto puede tener la capacidad de secuestrar materia orgánica o generar materia orgánica y secuestrar carbono. Esta es otra foto similar, un ambiente totalmente diferente. El anterior era el ambiente en Cuenca del Salado, este ya es un ambiente en el NEA, ¿sí? En el NEA, o puede haber alguno similar en el NOA. Las mismas componentes, los animales emitiendo metano, las excretas lo mismo, el suelo con ese forraje. Y acá hay un componente un poco ya diferente, ¿sí?, que es el forestal, que en este caso es una vegetación nativa, ¿sí? Son árboles que no fueron implantados, sino que son parte del bosque nativo que presenta ese ecosistema, pero que también ese bosque nativo secuestra dióxido de carbono, obviamente en forma de biomasa leñosa, ¿sí? Y acá es el caso más emblemático, ¿sí? Esta imagen no sé si la ubican, pero esta es una imagen típica de un feedlot en Argentina, ¿sí? Los feedlots son los sistemas donde los animales llegan recriados o para ser recriados, pero son sistemas donde los animales se encuentran en corrales
donde se los alimenta, se les hace todas las prácticas veterinarias y el bienestar, y permanecen durante un periodo entre 90 a 120 días, dependiendo del sistema de engorde, para que crezcan, engordan y salgan a la venta, ¿sí? Digo que es el sistema más emblemático porque es uno de los sistemas que uno, cuando lo piensa solo como feedlot, no tiene suelo para secuestrar o suelo para aumentar ese carbono orgánico, ¿no? Esa materia orgánica. Entonces las componentes son muchas de emisiones, mucha emisión de metano, mucha emisión de excretas, porque las excretas son muy concentradas sobre un suelo desnudo que no mineraliza, que no se puede incorporar al suelo, que no tiene actividad biológica como si tuviera un material forrajero. Con lo cual ahí la componente de excretas la puse más grande porque realmente es mucho más importante. Además de eso, y acá es la novedad, si bien uno piensa que el feedlot está en ese sistema donde no tiene suelo, en la Argentina todos los feedlots, y exceptuando literalmente menos de 5, que cuento con la mano, todos los feedlots son parte de una empresa agropecuaria con agricultura, ¿sí? No existen los feedlots per se solos. Porque como ustedes sabrán, y si no les aviso, o sea, estos animales van a estar comiendo fibra, van a estar comiendo forraje, van a estar comiendo silaje de maíz o algún otro material que por nuestro sistema de producción y por la economía de Argentina no permite que una empresa lo compre. O sea, la empresa que tiene feedlot tiene que autoabastecerse del alimento para esos animales. Con lo cual, si bien la imagen es de los animales en el feedlot, ese feedlot tiene que tener anexas hectáreas agrícolas donde se produce el alimento. Entonces, el feedlot, ¿sí? Y vuelvo acá un poquito, es súper emisor de gases de efecto invernadero. Cuando yo analizo la empresa, el feedlot más la agricultura, me encuentro que tengo que sumarle los fertilizantes, la elaboración de ese material. Lo que están viendo acá es una máquina de picado de maíz, que la que después va a ser el futuro, ¿no? Entonces también genera dióxido de carbono. Después tenemos la alimentación diaria. Todos los días pasa un tractor a darle de comer a esos animales. También genera dióxido de carbono, la quema de combustibles. El transporte de los animales, ¿no? Todo el tiempo saliendo y entrando animales para poder ser engordados y llevados a faena. Pero, vuelvo, no voy a traer toda la imagen, pero también hacen agricultura. Y también, en muchos de los casos de los feedlot, hacen pasturas para poder manejar las recrías. Es decir, la componente de secuestro de carbono en suelo y de materia orgánica también existe. Entonces, ahí un poquito, como decía Gonzalo, cuando yo analizo la empresa que hace estas actividades, que tiene agricultura, que puede tener pasturas para recría, puede tener un feedlot, tranquilamente la empresa puede tener una estimación de carbono favorable o positiva versus un feedlot que no hay caso que sea positivo porque no tiene esas hectáreas de suelo trabajando, ¿sí? Digo, ahí hay varios conceptos metidos, pero quiero que quede bien en claro que no existen feedlots solos en Argentina. Todos los feedlots están asociados a empresas que tienen hectáreas de agricultura con forrajes. Esta es una imagen muy linda de lo que es la producción de carne porcina. Lo traje todo junto porque ya es muy similar, los conceptos son iguales. La producción de cerdo se hace en diferentes galpones. Todas las producciones de cerdo, al igual que en feedlot, no existen producción de cerdo sin hectáreas agrícolas. O sea, el maíz para que los cerdos coman y los suplementos balanceados, la mayoría de las veces son propios de la empresa porque el negocio no da para comprarlos afuera. Entonces si hay fertilizantes, se genera maquinaria, hay transporte. A diferencia de los otros sistemas, por ahí las lagunas son las que también, las lagunas de efluentes de los sistemas porcinos, obviamente tienen algo de emisiones de metano y nitroso, pero también tienen esta posibilidad de secuestro. Y acá, algo súper interesante, los sistemas de cerdo y producción de aves suelen tener incorporado lo que son las barreras forestales. Eso es por cuestiones sanitarias y cuestiones de vientos que permiten tener mejor condiciones las granjas. Entonces, estas cortinas forestales también tienen cierta componente, obviamente, de secuestro de carbono en biomasa leñosa. Y esta es el último sistema que quería traerles para que sepan. O sea, obviamente hay producciones, lo que nos llamamos silvopastoriles,
o forestales, ¿sí? Completamente forestales, donde no ingresan los animales, pero los silvopastoriles, como tienen ustedes en la imagen, son sistemas que tienen un poco más, llamémosle flexible la forestación, es un poco más laxa, pero permite que haya forraje y animales debajo. Entonces, en este caso, si bien hay emisiones de metano, por supuesto, también hay secuestro de carbono en suelos, pero claramente la componente de secuestro de carbono en biomasa leñosa es muchísimo más alta, ¿no? Muchísimo mejor. Ahí hay un pequeño detalle, esta biomasa leñosa tiene que ser computada, tiene que ser llevada a bienes durables, ¿sí? Si la biomasa leñosa se utiliza para hacer nuestro asado, que nos encanta tanto, claramente sigo generando dióxido de carbono. Por un lado lo secuestré, pero por el otro lado lo quemo, ¿sí? En cambio, cuando quedan bienes durables, mesas, sillas, casas, ese tipo de cosas, realmente queda secuestrado. Por lo tanto, para finalizar, el suelo es el mejor recurso para secuestrar carbono de la atmósfera, ¿sí? Realmente no hay otro invento natural y simple como ese. Entender que el alimento lo está produciendo un vecino, un amigo, un colega, un conocido, un familiar, o sea, no viene de otro lado, no viene de alguien del más allá, y muchas veces mucho menos es un enemigo el que lo hace. Los productores cuidan sus suelos porque son sus y nuestros suelos, ¿sí? Está clarísima la importancia de sostener esa vida y hacer las prácticas lo mejor posible para poder realmente para poder realmente tener buenos suelos para siempre, no para mañana ni para pasado. Y para mí, algo súper importante, que la sostenibilidad es el resultado de que cada uno de nosotros hagamos todos los días la cosa mejor. ¿Sí? No es del otro, no es del productor solamente, es del productor, es del consumidor pidiendo información de lo que quiere, es del consumidor diciendo, no, este producto la verdad que no me gusta por sus características ambientales, prefiero otro que lo hace mi vecino que está acá cerca y no viajó kilómetros, no sé. Hay muchos criterios todavía que falta seguir creciendo en la sociedad en Argentina, pero para mí lo más importante es que cada uno empiece a hacer lo que puede, directamente, ¿no? Muy chiquito, de bajo impacto, pero es lo que yo puedo hacer. No esperar que lo haga otro. Acá les dejo 3 links más que tenemos desarrollados ya y publicados en CREA, que los pueden consultar y ver, son más profundos, son más temáticos. El primero es sobre cuestiones metodológicas y muy puntuales sobre cómo se calculan los inventarios. Este segundo es todo lo que tiene que ver con huella de carbono en ganadería de CREA. Y el tercero es una experiencia entre una certificadora y un marketplace de carbono y un productor ganadero trabajando con ellos. La verdad son 3 webinars, algunos son extensos, pero por ahí si necesitan de enfocar en alguna de las charlas, les viene bien. Así que con eso termino, no es Veronga, es el mío, es el slide de él, pero bueno, muchas gracias por el tiempo. Muchas gracias a vos, Pablo. Súper interesante la comparativa de las huellas en las distintas producciones. Y si tenemos un par de preguntas en el chat, pero invito si tienen audio a Analía Tono y Maitena Cuevas, que hicieron una pregunta luego de la presentación de Gonzalo sobre tricoderma, sobre el hongo, a ver si la quieren hacer a viva voz, si no leo lo que han escrito. Analía consultaba los beneficios de este hongo fuera del suelo y Maitena preguntaba el porcentaje en que varía según la temperatura en Argentina. No sé si Pablo o Gonzalo. eh, Bien, bien. Tricoderma es, en general, se utiliza mucho para control biológico, terápicos de semilla, digamos, como reemplazo de los terápicos químicos. Para semillas se usa este tricoderma para el control de distintas enfermedades. Eso es el uso más generalizado que se le ha dado y productos comerciales, hay varios productos comerciales. Em, También tiene sus efectos como promotor de crecimiento, hay pruebas, digamos, de su uso como promotor de crecimiento vegetal. Y después tiene varios usos, como todos los microorganismos en general. eh,
Es impresionante la cantidad de usos que se le da en la industria, digamos, los más comunes que uno puede ver, digamos, lo que es fermentaciones, ¿no? Todo tipo de microorganismos se utilizan para fermentaciones, ya sea la cerveza para el vino, digamos, ahí veía que están los chicos de la Yacarini, saben mucho de esos procesos. Fermentación de la leche para el queso, etcétera, yogur. Entonces hay múltiples usos. También tricoderma tiene sus usos más farmacéuticos y en la industria como proveedor de enzimas, etcétera. No soy especialista en microbiología, pero sé que tricoderma tiene varios usos más. El más común, como decía en el agro, tiene que ver con el control biológico de enfermedades. Respecto al porcentaje y temperaturas, digamos, eh, como todo microorganismo o como todo lo biológico, la biología tiene su óptimo, ¿no? Uno dice siempre a grandes rasgos, entre 20 y 30 grados está el óptimo de crecimiento de cualquier cosa. Después, más específicamente, algunos microorganismos tienen más afinidad por mayor temperatura, otros por menores temperaturas. Em, pero entiendo que Tricoderma es un microorganismo que se mueve en el rango de los 20 grados, digamos. Por encima, por debajo, las concentraciones bajarían, digamos. Más cerca de los 30 grados sería afectado y por debajo también, digamos, por menor tasa de crecimiento. Gracias, Gonza. Otra pregunta, Mariela Bravo pregunta si hay antecedentes de utilización de estiércol para generación de energía. Buenísimo, Nacho. Sí, por supuesto hay dos mundos en eso, ¿no? Porque la gran pregunta de la utilización de energía y la cuestión de ahí es el para qué, ¿no? Y si bien uno dice, bueno, es para utilizar energía, después ahí viene la repregunta, porque no todos los sistemas de producción que generan estiércol o generan ese tipo de materiales necesitan la energía. Por ejemplo, los feedlots tienen mucho de ese material, muy sólido, no tan líquido, pero no necesitan energía. Entonces, ahí es como que hay un material que podría tener un potencial de valoración, pero no necesita la energía, con lo cual no se genera esa demanda. En el caso de los tambos y granjas porcinas, eso es posible. De hecho, y también necesitan la energía, con lo cual ahí se arma el win-win de tengo el material y necesitaría esa energía. Y, y ahí lo que entra en juego es la tecnología y el costo financiero de armar y de utilizar esa tecnología, que va a ir de acuerdo a la escala y la necesidad energética y la solución al problema, ¿sí? Pero en los sistemas de producción de leche con lagunas anaeróbicas y las granjas porcinas, los dos sistemas están en condiciones de ir con esas metodologías y además necesitan la energía. Y experiencias hay desde grandes, desde biodigestores enormes, de 1 mega y medio funcionando hoy en el país con planes renovar, hasta biodigestores de escala chica, de tambos de 200 vacas o menos, que lo usan para generar gas natural y ponerlo en garrafas chiquitas y usarlo en los tambos. O en la casa o en la casa de los empleados o en la zona, digamos, ¿no? Incluso hay algún tambo que tengo, no me llegó bien la experiencia, pero creo que estaba llenando garrafas y llevándolas al pueblo, por ejemplo. Gracias, Pablo. María José Salva pregunta por el balance de carbono en la producción de carne bovina a pasto. Wow, es un lindo tema, ¿sí? El principal punto, y un poco hablaba Gonzalo, ¿no? El balance de lo que sucede en suelo con respiración y secuestro es bastante complejo. Em, los sistemas del norte son muy diferentes a los del centro de la provincia, depende de los suelos y las precipitaciones. Por el momento hay alguna experiencia con datos sobre balances positivos, o sea, balances que decir que el suelo estaría secuestrando más de lo que emite la actividad, pero son datos que no están muy bien corroborados todavía o no, mucho menos replicables, ¿no? Las dos cosas. Y nosotros internamente, pensando en el movimiento CREA, todavía no tenemos experiencias sobre ese tipo de sistemas. Buenísimo, gracias.
Y finalmente tenemos a Marcelo Insaurralde, que es de CREA Paraguay, que se sumó a esta presentación. Se están sumando a Así son los suelos desde el país vecino, desde el CREA hermano Paraguay. Así que, Marcelo, te invitamos a presentarte y también tenías una consulta para hacerle a los chicos. Bueno, muchas gracias, mucho gusto a todos. La verdad que disfruté mucho la presentación, Gonzalo, Pablo, felicitaciones y mucho gusto también. Bueno, me presento brevemente antes de ir con mi pregunta. Como ya me presentaba, soy Marcelo Insaurralde, soy ingeniero agrónomo, soy paraguayo. Hoy, digamos, estoy un poco con dos sombreros. Por un lado, como coordinador del proyecto que estamos arrancando la primera vez acá en Paraguay. Queremos replicar la experiencia de Argentina. Así que estamos contentos por ese lado. Y también estoy con sombrero, camiseta desde el suelo, que es mi empresa. Es una empresa que la constituimos con un asesor CREA. Él es argentino, Luciano Guariniello. Y bueno, hoy nosotros como empresa venimos trabajando mucho también en todo lo que tiene que ver con carbono, ¿verdad? Así que por eso realmente disfruté, un tema que me apasiona mucho. Eh, y bueno, hoy acá en Paraguay tenemos programas para certificar créditos de carbono. Creemos que hay mucho potencial. También, bueno, de hecho estamos trabajando mucho con el equipo de Argentina, de la empresa EcoSecurities. Y bueno, creemos que hay potencial. Y justo respecto a esta última pregunta de cómo es el balance de carne criado a pasto, eh, también es una de las unidades. Queremos hacer una experiencia piloto acá en un campo del Chaco paraguayo y ver la posibilidad de replicar el sello uruguayo que se llama carne carbono neutro o Cradle to Gate, ¿verdad? Es básicamente una norma ISO y bueno, queremos medir un poco a ver justamente cómo sale ese balance, cómo se lleva adelante esa metodología y así, ¿verdad? Pero en definitiva es un tema que da para hablar, da para discutir y sobre todo da para seguir estudiando. Y un poco ahora sí, yendo a la pregunta que tenía es, eh, ¿cómo influye el aporte de nitrógeno a los sistemas productivos? O sea, por un lado, sabemos que de repente desde los fertilizantes, desde luego, sobre todo como ya veíamos en la presentación de Pablo, se puede dar un factor de emisión importante, pero digamos, y si lo consideramos desde el aporte de leguminosas, como de repente algarrobos, prosopis, o mismo la soja, o de repente estilosante, ¿verdad? O sea, otros cultivos que lo aportan de alguna manera más natural, por así decir, ¿verdad? Querían profundizar un poquito en el rol del nitrógeno en los sistemas. Buenísimo, Bien, Marcelo. Ahora le doy la palabra a Gonzalo, pero sí, totalmente. O sea, Gonzalo ahora nos puede contar un poquito más sobre el suelo, porque son cuestiones suelo, pero el uso de lo que mencionaba Gonzalo, el cultivo de servicios leguminosas, eh, claramente tiene un poco de ese. A veces queda, viste, queda todavía la duda productiva de cuánto fertilizante dejo de usar del sintético. ¿Viste? Porque, bueno, un sistema biológico, entonces, bueno, requiere muestra de suelo, ese tipo de cosas, pero sí, totalmente, desde ese lado, creo que es súper viable el reemplazo, ¿sí? Lo mismo que mencionaba Gonzalo con lo que son enmiendas orgánicas o el caso de tambos y granja de cerdo, los purines de los sistemas o en el caso de los corrales de fildo, del barrido. Realmente hay experiencia ya de más de 5 años diciendo hoy no utilizo fertilizantes, por ejemplo, para arrancador de cultivos. ¿Sí? O sea, Ujú. con tranquilidad, lo dicen con tranquilidad. No hace falta, no puedo. Yo sé que el suelo puede hacer buffer de eso porque estoy utilizando la enmienda de los corrales, ¿no? Y Goza, ahí te paso, mete vos también. bien. Estaba renegando acá con la cámara, pero este, a- por ahí uno lo cuenta muy sencillo, digamos, el fertilizante emite, ¿no? En realidad no emite siempre ni en todas las condiciones, digamos. Hay un proceso que hace que se emita. Como decía Pablo, son cuestiones casi contables. Entonces uno dice, bueno, por cada kilo de fertilizante se emite tanto, y no es tan así. Pero bueno, poder llevarlo a las cuentas verdaderas es un poco más complejo. Entonces uno dice, ¿cuándo se emite? ¿Cuándo emite? ¿Siempre emite nitroso
en presencia de nitrógeno en suelo? No, hay ciertas condiciones. Básicamente, el nitroso aumenta exponencialmente a medida que aumenta la dosis de nitrógeno, ¿no? Aumenta exponencialmente. ¿Y por qué? Y básicamente porque hay exceso. Entonces, el nitrógeno se pierde, como cualquier cosa se pierde, cuando hay un desbalance, cuando está en exceso, ¿no? Entonces, cuando uno aplica altas dosis y hay poca demanda, imagínense, cuando uno aplica fertilizante a un cultivo, cuando el cultivo es chiquito, cuando uno puede entrar al potrero, al lote, a aplicarlo, si uno tiene una planta muy alta no puede entrar. Entonces uno lo aplica cuando es chiquitito el cultivo y ahí la demanda es muy poca, el cultivo necesita muy poco nitrógeno y uno está aplicando todo el nitrógeno ahí. Entonces hay un exceso. Ese exceso hace que haya ese nutriente sea susceptible a pérdidas. Y esas pérdidas pueden ser, si es en invierno, es más derivado a óxido nitroso. Si es en verano, quizás esté más relacionado a otros gases como amoníaco. Pero generalmente cuando existe un desbalance entre lo que necesita el cultivo, lo que está absorbiendo el cultivo, los microorganismos y lo que hay presente en el suelo. Más allá de todo lo que está el proceso industrial, digamos, hay un proceso industrial previo de la fabricación de ese fertilizante que consume mucho CO2 o emite mucho CO2, eso es otro proceso. Pero una vez que uno lo aplica en el suelo, si uno pudiera, por decir alguna cosa, de alguna manera, todos los días aplicar un poquito y que todos los días aplique en función de la demanda del cultivo, las emisiones serían más bajas. De hecho, hay productos que inhiben la liberación de ese nitrógeno, que lo hacen más gradual y tienen un efecto importantísimo sobre los gases de efecto invernadero. Hay muchas tecnologías disponibles que mejoran la liberación de nitrógeno y reducen la emisión de gases. ¿Cuál es el problema? No mejoran el rendimiento. Entonces tenemos un costo extra y los cultivos no rinden más por eso. Entonces nadie está dispuesto a poner unas monedas más para pagar algo que en definitiva no me lo pagan. Entonces, pero hay tecnología ya disponible para si uno quisiera trabajar en eso. La otra forma es incorporarlo, ver el momento, la fuente, el momento, la dosis correcta. Digamos, las buenas prácticas de los fertilizantes aplican también sobre las emisiones, así como con todo lo otro. Entonces, eso hablando de fertilizantes. El nitrógeno de forma orgánica pasa lo mismo, digamos. Uno debiera, cuando uno pone cultivos de leguminosas en grandes cantidades, digamos, la villa, la soja, etcétera, en algunos momentos lamentablemente tiene altas emisiones de nitroso, sobre todo cuando tiene baja disponibilidad de oxígeno ese suelo. El suelo tiene, por ejemplo, un suelo que está compactado, ¿no? Yo decía, un suelo que está compactado tiene poca porosidad. Que tenga poca porosidad quiere decir que tiene poco aire. Los microorganismos no tienen aire para respirar. Si no tienen aire para respirar, los microorganismos en vez de respirar oxígeno, respiran nitratos, ¿no? Que es una forma de nitrógeno que hay en el suelo. Y ese nitrato se emite como nitroso. Entonces, eh, depende del nitrógeno en parte, y cuanto más nitrógeno peor es, pero depende también si hay oxígeno en el suelo, si está compactado o si hay mucha humedad, si los poros están cubiertos de agua porque el suelo se compactó, entonces se encharcó. Entonces, hay muchos factores que uno puede empezar a trabajar para disminuir las emisiones también de nitroso. Fantástico. Muchas gracias. Buenísimo, Gonza. Muchísimas gracias. Le agradecemos a Marcelo por sumarse, le damos la bienvenida a Crea Paraguay al proyecto. Y bueno, muchas gracias a Pablo y a Gonzalo por esta capacitación, por esta presentación tan completa, tan clara y la buena predisposición. Va a quedar grabada la presentación para todos los que la quieran volver a ver o proyectar a sus alumnos en la página web de Así Son los Suelos. Y acá en el chat les puse un mensaje con un link para que hagan una evaluación de la capacitación y el que quiera recibir un certificado de participación lo va a recibir a su correo electrónico. Va a haber 2 capacitaciones más en septiembre. En breve por el chat de Así Son los Suelos les estaremos pasando las fechas. Y así, esto es todo. Muchísimas gracias.